Y hoy va a iniciar esta serie Antonio, así que vamos a la palabra. Buenos días. Como se ha dicho, hoy estamos empezando una nueva serie sobre la familia que va a tener lugar todo el mes de junio. Y te quiero animar a seguir la serie, tanto en las predicaciones que van a dar distintas personas, como en los talleres, lo que vamos a tener como iglesia. Y cuando estaba preparando esta introducción, que es lo que estamos haciendo, introducir el tema, yo pensaba en algunos de vosotros, parejas, familias, que quizá estáis pasando un momento tan difícil en este tiempo, quizá desde el punto de vista económico, quizá desde el punto de vista de salud, quizá desde el punto de vista de que no sabes realmente qué hacer, cómo hacerlo con tus hijos o incluso no sabes cómo entenderte con tu cónyuge y yo quiero decirte esta mañana que tengas fe en Dios, que tengas fe, confianza en que Dios quiere lo mejor para ti, quiere lo mejor para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos. Dios quiere darte un buen trabajo, Dios quiere que tengas una economía desahogada, Dios quiere que puedas dar en lugar de recibir. Y de verdad, ora a Dios, lee su palabra, lee la Biblia. Si se trata de trabajo, sí, tienes que buscar trabajo, fórmate, ve a buscar trabajo, echa currículums, confía en Dios, sigue adelante, sigue adelante. La Biblia dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para salvar el alma. Así que adelante y quiero animarte. Y quiero también decir algo, una pequeña historia. Todo parecido con la realidad es pura coincidencia. Dos hermanos. La historia va de dos hermanos que son niños y son tan revoltosos, cosa que pasa a los niños con frecuencia, que los padres ya no sabían qué hacer con ellos y decidieron los padres pues llevarlos al pastor. El pastor cita primero a uno de los niños, lo tiene ahí en su despacho, tiene al niño sentado en una butaca, el pastor muy serio y empieza preguntándole al niño, ¿dónde está Dios? Y el niño se queda pensando, no dice nada. El pastor, al cabo de un momento, vuelve a preguntar igual de serio o quizá un poco más, ¿dónde está Dios? Y para sorpresa del pastor, el niño sale corriendo, abre la puerta y se va no sabe dónde. Cuando el niño llega a su casa, se encuentra con su hermano y el hermano le dice, oye, pero no estabas hablando con el pastor. Y el niño, el que ha llegado, le dice, han robado a Dios y creen que hemos sido nosotros. Y ahora es el momento donde algunos de vosotros os reís y otros decís, otra vez no, por favor. Bien, vamos a continuar. He leído hace poco que el primer semestre de 2018 es el periodo de tiempo en el que más defunciones ha habido en España en proporción al número de nacimientos, desde 1941. Y yo pienso que es una situación, la baja natalidad en España, es una situación que se produce por falta de fe, por falta de confianza en el futuro. Y yo por eso admiro a las familias que me estáis escuchando, las familias que estáis luchando por sacar adelante a vuestros hijos. Y yo en ese, igual que antes os estoy diciendo, mira, tened fe en Dios, tened confianza en Él, porque efectivamente sí hay futuro y hay un buen futuro para vuestros hijos. Quiero también asentar un principio ahora. Em, no hay familia perfecta. Yo cuando doy los cursos de matrimonios, siempre digo, no hay matrimonio perfecto.
Y leí una definición que me gustó. El matrimonio es una relación imperfecta llena de momentos perfectos. Así podría yo definir la familia. ¿Sabes? La familia también es una relación imperfecta llena de momentos perfectos. Pero fíjate que Dios en la creación fue diciendo que todo era bueno la luz, era buena la creación, el sol, la luna, las estrellas, todo, que todo era bueno. Pero algo pasó, algo se rompió cuando Adán y Eva pecaron, de forma que sus hijos, entre sus hijos, uno de ellos mató al otro, el primer fratricidio nada menos. Caín mató a Abel. Pero en Hebreos, en Hebreos capítulo 11 se afirma que Abel, por la fe, estando muerto, todavía habla. Y no es el primer caso o no, mejor dicho, no es el único caso en el que hay desastres familiares en la Biblia. Recuerda que entre los hijos de Jacob, que Jacob tuvo 12 hijos y odiaban 11 de ellos, odiaban a uno, a José. De forma tal que la Biblia dice que conspiraron para matarlo y lo habrían matado si no es por la intervención de uno de ellos concretamente. Pero al final lo vendieron a una caravana como esclavo y eso está en Génesis. ¿Qué pasó que podríamos decir del caso de David? Su propio padre, Isaí, no lo presentó al profeta Samuel cuando Samuel le dijo, mira, enséñame a tus hijos, muéstrame a tus hijos, que quiero conocerlos. Y, y su padre Isaí tenía tan poca confianza, que tenía tan poca valoración, si así se puede decir, de su hijo menor, de David, que ni lo presentó. Sin embargo, las buenas noticias. Igual que Hebreos 11 dice que Abel, por la fe, estando muerto, todavía habla, levantó a José sobre sus hermanos y le puso sobre la nación de Egipto, siendo el segundo después de Faraón. Y Dios levantó a David y lo puso sobre toda la nación de Israel, sobre todo el pueblo, y lo puso como rey. Y yo sé que hay personas en esta mañana que se sienten desdichadas porque les ha tocado una familia que quizá no les ha animado, que quizá no les ha soportado, que quizá no les ha guiado. Y yo sé que hay aquí esta mañana, mientras me estáis escuchando, algunos que se sienten desgraciados por la familia que les ha tocado. Pero yo te digo que igual que Dios levantó a José y que Dios levantó a David, cuando José se agarró a Dios, y yo estoy seguro de que de una forma desesperada, y se mantuvo fiel a lo largo de su vida a Dios, igual que David se agarró a Dios, yo diría también que de una forma desesperada, y Dios le levantó, sobre todo Israel, de esa misma manera. Aunque tú hayas sufrido, aunque tú hayas tenido dificultades graves o muy graves, o terribles en tu propia familia, Dios esta mañana te dice que te quiere levantar y te quiere poner sobre la roca y te quiere poner en lugares altos. Y desde luego, si tú has tenido lo que tú consideras una familia maravillosa, magnífica y algo, tus padres siempre te han apoyado, pues enhorabuena, gloria a Dios, sigue adelante. El concepto de familia es extraordinariamente importante en la Biblia. Lo encontramos desde el principio. Recordáis que en Génesis 1:28 ya Dios bendijo a Adán y Eva y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominadla,
pero la idea hay quien puede interpretar que tenemos autoridad para destruir la tierra. Es una mala autoridad. No deberíamos destruir la tierra, deberíamos cuidarla, ¿verdad? Porque Dios, toda la creación fue diciendo y era bueno o es bueno. Bien. Entonces, y Dios le dijo al hombre y a la mujer, dominad sobre los peces del mar, las aves del aire, sobre cada criatura viviente que se mueve en el suelo. El plan de Dios en la creación es que el hombre y la mujer se casen y tengan hijos. Un hombre y una mujer formarían una unión, es decir, una carne por medio del matrimonio en Génesis 2:24, y ellos con sus hijos se convertirían en una familia pilar esencial de la sociedad humana. La Biblia presenta un sentido más comunitario, esto es importante que lo tengamos en cuenta, más comunitario de la gente y la familia de lo que vivimos actualmente en las culturas occidentales, donde las personas son infinitamente más individualistas que en el antiguo Próximo Oriente. Y aún así, hay diferencias culturales en nuestras naciones. Por ejemplo, España es un país mediterráneo. Aquí las redes sociales familiares son más amplias que en el norte de Europa, por ejemplo, aunque no son tanto como hace unos años. Por ejemplo, mis abuelos, los padres de mi madre, cuando se casaron, fueron a vivir a la familia a la casa familiar de mi abuelo. Y allí estaba la madre que era viuda en aquel tiempo, y había otros hermanos, otras hermanas en la misma casa familiar. Hoy en día sería muy difícil. Imposible hacer esto. Siempre recomendamos en el matrimonio: no vivas con tus padres ni con tus suegros. No vivas con tus padres ni con tus suegros. Eso tiene que estar clarísimo. ¿Por qué? Porque las normas son diferentes y la intervención de los padres o los suegros en el propio matrimonio, en la propia familia, hay que tener mucho cuidado con ella, ¿vale? Es importante que consultes una situación de este tipo. En la iglesia hay consejería de distinto tipo. Entonces, lo que quiero decir es que lo que he dicho de que mis abuelos, cuando se casaron, fueron a vivir a casa de los padres de mi abuelo, es hace muchos años. Era una sociedad rural en España en aquel tiempo. Estamos hablando quizá de los años 20, aproximadamente los años 20, una sociedad rural. En este tiempo todo ha cambiado, la familia nuclear se considera los padres y los hijos. Cada vez hay más familias monoparentales, uno de los progenitores con un hijo o más de un hijo. Entonces, el concepto de familia está cambiando. Pero quiero también resaltar respecto al Antiguo Testamento algunos ejemplos que nos hablan de la familia desde el punto de vista de Dios. Cuando Dios, por ejemplo, salvó a Noé de la inundación, no fue una salvación individual, sino una salvación para él, para su mujer, para sus hijos y para las esposas de sus hijos. Según Hebreos capítulo 11, Noé preparó un arca para la salvación de su casa. Y yo quisiera recordarte también, no solo para la salvación de su casa, sino para todos nosotros. Ten en cuenta que igual que todos nosotros somos descendientes físicos de Adán y Eva, también somos todos nosotros descendientes físicos de Noé, ¿vale? La familia de Noé. También quiero decirte que cuando Dios dijo a Abraham que saliera de Harán, lo llamó para originar una nación, no por conquista haciéndose su jefe, sino por descendencia. La señal del pacto de Abraham, que es la circuncisión, se aplicó a todos los hombres de su casa.
tanto si habían nacido en la familia como si habían sido comprados. Y es que el sentido de casa en la época de los patriarcas era un sentido muy amplio, un sentido también no solo eran los hijos, sino también aquellos comprados por precio, vete a saber en qué clase de mercados en aquella época. Entonces el pacto de Dios con Abraham no fue individual, sino que fue familiar. La promesa en Génesis 12, 7 es: a tu descendencia, Abraham, voy a dar esta tierra. Y la importancia de la familia puede también ser entendida al estudiar el pacto de Moisés. No sé si lo has pensado, pero 2 de los 10 mandamientos tratan del sostenimiento y cohesión de la familia. El quinto mandamiento en Éxodo 20:12 lo puedes encontrar, dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da, que es el primer mandamiento con promesa. Y en él se establece la honra a los padres. Y tiene la intención de preservar la autoridad de los padres en temas familiares cuando los hijos son menores de edad, ¿vale? Cuando son mayores no se trata de obediencia, pero siempre de honra, ¿vale? Mi madre todavía vive y yo honro a mi madre, no la obedezco, no tiene sentido. Yo honro a mi madre es de gran valor para mí. Hemos hablado del quinto mandamiento. El séptimo mandamiento, en Éxodo 20:14, dice: no cometerás adulterio. Y en ese mandamiento se prohíbe el adulterio y se protege la santidad del matrimonio. De esos 2 mandamientos fluyen todas las otras estipulaciones en la ley de Moisés orientadas a la protección del matrimonio y la familia. La salud de la familia es tan importante para Dios que fue codificada expresamente en el Pacto Nacional de Israel en la ley de Moisés. A los israelitas se les exhortaba a guardar los mandamientos de Dios y a los padres se les ordenaba enseñar esos mandamientos a sus hijos. Según Deuteronomio 11, grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, atadlas como una señal a vuestra mano y serán por insignias entre vuestros ojos. Y aquí quiero resaltar esto: y enseñadlas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que el Señor juró dar a tus padres. He aquí, yo hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. Los padres israelitas, queridos amigos, tenían muy claro que no solo debían proveer alimento y sustento físico para sus hijos, sino también alimento y sustento espiritual. Escuchadme padres, la responsabilidad por la situación espiritual de tu hijo menor de edad es tuya antes que de la iglesia, tuya antes que de la escuela dominical. Leer con tus hijos la Biblia desde que son bebés, orar por ellos y orar con ellos, crear un ambiente sano y equilibrado en tu casa, mantener conversaciones adecuadas, expulsando de tu hogar el negativismo y la crítica y preparando cada día lugar para el señorío de Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo. Padres, esa es vuestra sagrada responsabilidad. De nuevo en los 10 mandamientos, en Éxodo, dice: yo el Señor, Éxodo 20, yo el Señor tu Dios soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. A veces se habla, queridos amigos, de las maldiciones generacionales y muchas personas lo consideran como algo casi mágico, una maldición, como algo casi exótico, ¿vale? Pero si pensamos en la capacidad imitadora de los niños,
Recuerda ese refrán español que dice, de tal palo, tal astilla. En negativo, un padre alcohólico fácilmente va a tener un hijo alcohólico. ¿Por qué? Porque el hijo ve cómo el padre bebe alcohol hasta emborracharse. Y si no lo ve, lo percibe, lo siente, lo huele, ve lo que pasa en casa. ¿De acuerdo? Un padre inmoral fácilmente tendrá un hijo inmoral. Un padre no fiel a su propia esposa fácilmente va a tener un hijo no fiel a su propia esposa. Un padre ausente fácilmente va a tener un hijo ausente. No tiene referencia. ¿Vale? Un padre maltratador fácilmente va a tener un hijo maltratador. Y en positivo. Un padre que bendice a Dios cada día, en público y en privado, que se sobrepone a sus propias debilidades para hacer la voluntad de Dios, que lucha día y noche en fe para mantener su propio hogar en la línea de Dios, firme sobre la roca que es Jesucristo, antes o después, verá la bendición de Dios, no solo en su casa, en su matrimonio, en sus hijos y además en las generaciones que van a ir detrás de ellos. Como afirma Éxodo, misericordia a millares sobre tus generaciones. En el propio ejemplo de Abraham que hemos leído, quiero observar que en Génesis 18, Dios dice a Abraham que un año después Sara tendría un hijo. Y apenas unos versículos después Dios dijo, voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque yo lo he escogido. Escúchame bien, porque yo lo he escogido, dice Dios, para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Dios había prometido un hijo a Abraham muchos años antes, y Abraham se mantuvo día y noche luchando y confiando en el cumplimiento de esa promesa. Demasiadas veces pensamos solo en el aquí y ahora y tenemos pensamientos tales como esta es mi vida y así la voy a vivir. Sé que tengo mal carácter, pero sé que no trato bien a las personas, pero está bien porque lo puedo controlar. Sé que debo dejar de hacer esto porque no le agrada a Dios, pero es mi batalla y algún día Dios me dará la victoria. ¿Algún día? Es la pregunta, ¿de verdad? ¿Algún día? ¿No es eso una especie de permiso autoconcedido para pecar? El problema con este tipo de pensamiento es que no solo te hace daño a ti, sino que hace daño a las personas que están junto a ti y a las personas que vienen detrás de ti, a aquellos que tú amas. Para ellos la vida va a ser más difícil. Escúchame de nuevo. Lo que nosotros no vencemos, los problemas que no resolvemos, de una o de otra manera van a pasar a la siguiente generación. Porque ninguna persona vive y muere solo para sí. Todo lo que haga, bueno o malo, las buenas decisiones, los malos hábitos, las adicciones, las malas actitudes y las mentalidades erróneas van a pasar a la siguiente generación. Algunas personas tienen altas expectativas, pero hábitos mediocres. En cambio, hábitos altos te van a llevar a te van a llevar o te llevarían a esas altas expectativas. Ese es el otro lado, el lado bueno de la decisión. Toda tentación que resistas, toda vez que decidas honrar a Dios, no te sirve solo a ti, sino a las siguientes generaciones. Y eso es el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento va exactamente en la misma línea. Jesús habla de la santidad del matrimonio y contra el frívolo divorcio. En Mateo 19, con demasiada facilidad el divorcio se ve como la salida, y si te divorcias porque no has resuelto tus propios problemas interiores, vas a acabar igual o peor con otra persona. El apóstol Pablo habla acerca de cómo deberían ser los hogares cristianos. Cuando
cuando da los mandamientos gemelos de hijos, obedeced a vuestros padres, y padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, en Efesios 6. Y asimismo es interesante observar la importancia que se da a la familia en el proceso de salvación en el libro de Hechos. Observa que el apóstol Pedro fue enviado por el Espíritu Santo a casa de Cornelio, un centurión que afirma en Hechos 11:14, Pedro te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y en 2 ocasiones durante el segundo viaje misionero de Pablo, casas enteras o familias, según el concepto de la sociedad de la época, fueron bautizadas a partir de la conversión de una persona. Estoy hablando en Hechos 16, 11 al 15 de Lidia, la vendedora de púrpura. Y en el mismo capítulo de Hechos 16, versículos 31 a 33, de un carcelero, el caso de un carcelero del que no sabemos el nombre. Es interesante observar que del mismo modo que en el Antiguo Testamento la señal del pacto, que es la circuncisión, se aplicaba a las familias completas, también en el Nuevo Testamento la señal del pacto, el bautismo, y los casos que acabamos de citar, se aplicó a casas enteras. De hecho, Cornelio, con su familia, con su casa, sus amigos, fue bautizado con el Espíritu Santo. Bautizado en el Espíritu Santo, antes incluso que el bautismo en agua. Es increíble que es el sello del Espíritu Santo, de que estaba de acuerdo, de que habían escuchado con fe, de que había salvación en esa casa. Claramente el deseo de Dios no es salvar a personas aisladas, sino casas enteras. Por ejemplo, en 1 Corintios 7 vemos que el cónyuge no creyente es santificado a través del cónyuge creyente, significando, entre otras cosas, que el cónyuge inconverso está en un lugar en que puede ser salvo a través del testimonio del cónyuge creyente. Y desde una perspectiva de pacto, la pertenencia a la comunidad del pacto es más comunitaria que individualista. En el caso de Lidia y del carcelero de Filipos, sus familias, sus casas, fueron bautizadas y hechos parte de la iglesia, incluidos en la comunidad de creyentes. Y yo esta mañana quiero resaltar, amigos míos, que la salvación de Cornelio, de Lidia y del carcelero no rompió sus familias. Al contrario, creó entre ellos, entre sus familias, una unidad que antes no tenían. A pesar de eso, sabemos que la salvación a veces supone un cierto estrés para la familia, pero la intención de Dios no es que la buena nueva del Evangelio rompa ninguna familia. Cornelio, Lidia y el carcelero fueron llamados a separarse, no fueron llamados, lo repito de nuevo, no fueron llamados a separarse de sus familias no creyentes. Al contrario, la señal del pacto, el bautismo, se aplicó a todos los miembros de la casa. Las familias de estos nuevos creyentes fueron santificadas, es decir, apartadas para el servicio a Dios y llamadas a la comunidad de creyentes. Y también quiero resaltar muy brevemente algo en el Nuevo Testamento. Recordáis que cuando la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo y alguien le dijo a Jesús, oye, que tu madre y tus hermanos te están buscando. Jesús dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Señalando a sus discípulos, dijo, aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre en los cielos es mi hermano y hermana y madre. Pero quiero aclarar algún malentendido con este pasaje. Jesús no dice que la familia biológica no es importante. Él no echa a su madre y a sus hermanos. Lo que él hace es aclarar el importante punto de que en el reino de los cielos la conexión familiar más importante es espiritual, no física. Por eso, cuando citas Hechos 16:31, y yo lo digo tantas veces a tantos padres, ten fe en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Ten fe en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. De nuevo, ten fe en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa.
Ocúpate en la salvación de tu familia. Eres creyente, eres padre, eres hijo. Quizá eres soltero, vives solo, vives en un piso compartido, vives en una residencia de estudiantes, donde sea. Dios no te llama a que te olvides de tu familia, sino que a que ores por su salvación, de forma que ores y quizá la palabra adecuada, yo no sé, cada caso es diferente, o quizá una revelación del Espíritu Santo a tu propia familia. Yo no lo sé, pero ora a Dios. Dios no te está llamando a quebrar tu familia. Dios te está llamando a que des testimonio. Quizá un cónyuge no creyente, un cónyuge creyente y otro no creyente, como hemos leído antes. Tu cónyuge no creyente es santificado por ti. Es santificado por tu relación con Jesucristo, pero no dejes tu relación con Jesucristo de ninguna manera, pero ora, lleva a tu cónyuge día tras día delante de Dios en oración, en pasión, en lucha espiritual y da testimonio en primer lugar en tu casa, donde sea, pero en primer lugar en tu casa, de la salvación de Jesucristo y de aquello que tiene Jesús para tu propia vida y para la vida de tu propio matrimonio y también para la vida de tu propia familia. Y Dios que es fiel, Dios va a bendecir tu fe y Dios que es fiel, Dios va a rescatar a tu hijo que puedes decir, está consumiendo drogas, está en un lugar perdido y quizás tu hijo es mayor de edad y yo de verdad esta mañana te digo, aunque tu hijo sea mayor de edad, aunque no tenga obligación, por lo tanto, de obedecerte, de hacer caso, cada día llévalo delante de Dios. Cada día preséntalo a Dios. Cada día da testimonio a Dios. Lo veas o no lo veas. Y de la misma forma que tú has oído que Dios ha hecho milagros en la salvación de los hijos de otras personas, Dios va a hacer el milagro también en tu propia familia. Ten fe en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Apropiate de la misma promesa que se apropió el carcelero de Filipos. Y eh, es importante eso y esa relación espiritual que vas a tener con tu propia familia y también con tus hijos que quizá en este momento no están siguiendo el Evangelio. Mira, hoy es primer domingo de mes y nosotros vamos a participar según nuestra costumbre en la Santa Cena. Y vamos a participar también en un sentido familiar. Yo no sé, quizá algunos de los que me estáis escuchando estáis con vuestra mujer, vuestro marido, vuestros hijos. Quizá otros casos tú estás solo y quizá en algunos casos no solo estás solo, sino que te sientes solo. Pero yo esta mañana yo quiero animarte a participar en la Santa Cena con un sentido de familia, ¿vale? No importa, fíjate, escúchame y quiero que me entiendas bien esta palabra, ¿vale? Eh, Algunos casos yo soy consciente de que eh, te han hecho mucho daño, quizá algunos en tu propia familia. Pero hoy hay una oportunidad de salvación. Hoy hay una oportunidad de restauración, una oportunidad de sanidad dentro de tu propia vida. Eh, Recuerda en lo que he comentado al principio de que los hermanos de José odiaron tanto a José que quisieron matarlo. Pero José los perdonó, ¿vale? Fueron tan crueles esos hermanos que engañaron a su padre, a Jacob, haciéndole creer que había muerto su hijo, ¿vale? Lo habían vendido como esclavo. La grandeza es que José perdonó a sus hermanos. José era una persona que vivía en la presencia de Dios, le costó mucho y perdonó a sus hermanos. Observa también
que en el caso que yo te he comentado de David, David fue ignorado, vamos a decirlo de esta manera, por su padre. Pero si lees más adelante en la Biblia, David cubrió a su padre, cubrió su propia familia, también a sus propios hermanos, los cubrió y los protegió. Lo puedes leer en la Biblia, en los libros históricos. Hay grandeza en el perdón. Hay sanidad y hay salud en el perdón. Y de esta manera yo te invito a participar en esta mañana en la Santa Cena. Tanto si tienes una relación súper maravillosa con tu propia familia, como si no la tienes, como si ha sido un desastre. Esta mañana hay una oportunidad de sanidad, hay una oportunidad de salud en la Santa Cena. Quiero leer el pasaje, un pasaje muy conocido en 1 Corintios capítulo 11, ¿no? Y está hablando el apóstol Pablo y dice, yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. ¿Vale? La muerte hasta que Él venga. Está hablando de la muerte, de la resurrección y de la segunda venida de Jesucristo. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Pero no somos llamados ahora a comer y beber indignamente para ser culpables del cuerpo y de la sangre del Señor, sino que somos llamados a perdonar, ¿vale? Si hay algo que perdonar, perdona. Si hay algo que tienes que pedir perdón, hazlo en la primera oportunidad posible, ¿vale? Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Pues es algo espiritual. Es pan y vino, pero es algo espiritual. Y tiene tanta influencia, tiene tanto poder cuando se hacen las cosas en obediencia a Dios. ¿Vale? Hemos citado 2 mandamientos. Igual que esos hay pues, otras cosas, ¿no? La santidad delante de Dios. Y así vamos a tomar ahora del pan y del vino. Y yo tengo aquí en un plato, un poquito de pan, ¿vale? Un pedacito de pan. Tengo aquí también una copa con vino. Quiero recordar, creo que no todos lo sabéis, en la iglesia lo hacemos siempre con mosto porque hay personas que por, digamos, dificultades previas con el alcohol, pues no deberían tomar ni una gota de alcohol, nada, ¿vale? Pues nosotros como iglesia lo hacemos habitualmente con mosto, es decir, no alcohol, ¿vale? No hay otro misterio, siempre pensando en los demás. Pues si os parece, damos gracias por el pan y por el vino. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por el pan y el vino que podemos tomarlo como iglesia, que podemos compartirlo en nuestras casas, como familias, y podemos entender más de tu muerte, de tu resurrección y de tu segunda venida. Y te doy gracias, Padre, en nombre de Jesucristo. Os animo a comer un poquito de pan, ¿vale? Va a ser un pedazo muy pequeñito porque estoy delante de la cámara. Un poquito de vino representan el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y todos juntos vamos a aprovechar
este domingo que tenemos por delante esta serie. Dios os bendiga, Amistad Cristiana Online.